La familia Jones se está preparando para la cita más importante de la semana, igual que muchas personas que están tratando de conectarse con los valores religiosos. Están yendo a la iglesia en busca de alimento espiritual. Pero los Jones viven una vida agitada. Su agenda está atiborrada por muchas otras cosas y han encontrado una iglesia que parece coincidir muy bien con sus necesidades. Esta familia asiste a un lugar donde no tienen que ingerir todas esas pesadas calorías ni masticar tantas fibras. Toman algo liviano y dulce, algo de fácil digestión y siguen su camino. Es la clase de religión que no los hace perder el tiempo. El problema es que tampoco los va a ayudar a crecer. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, religión liviana. Un artículo publicado recientemente en la revista Newsweek documentaba una interesante tendencia de nuestro mundo actual. Daría la impresión de que la gente está regresando a Dios. En los Estados Unidos, por ejemplo, más de un tercio de la generación del baby boom que abandonaron las religiones organizadas han regresado a sus iglesias en los últimos años. Y más del 80% de los boomers se consideran hoy religiosos y creen en la vida después de la muerte. En muchos casos son los hijos quienes están llevando a estas parejas jóvenes de regreso a los bancos de la iglesia. El principal de la Catedral Grace de San Francisco recuerda que una persona que se había apartado de la iglesia pensó que ya era hora de volver cuando su hijo de 4 años le mostró un crucifijo y le preguntó, ¿qué está haciendo este hombre, mamá? Una madre de 29 años que se unió a la iglesia aunque no le interesaba mucho la religión cuando era niña, dijo, en este desquiciado mundo cualquier influencia positiva que pueda darle a mis hijos vale la pena. El fenómeno de las mega iglesias en los Estados Unidos y otros países también nos muestra el resurgimiento del interés en la religión. La segunda iglesia bautista de Houston, Texas, es un buen ejemplo. A sus servicios asisten unas 45,000 personas. Pero en su renovado enfoque de la religión, ha dejado manifiesto una de las tendencias más inquietantes. Las personas regresan para consumir un poco de religión liviana. No están interesados en el paquete completo. Un periodista lo dijo de esta manera. A diferencia de los antiguos reavivamientos, el objetivo de este tiempo no es la salvación, sino el apoyo. No es la santidad, sino la ayuda. Me parece, dijo, que las iglesias menos exigentes son las que tienen mayor demanda. Y la Asociación Universitaria Unitaria, por ejemplo, está teniendo la mayor racha de crecimiento de los últimos 20 años. Esta iglesia pone énfasis en que cada individuo es la máxima fuente de autoridad. La adoración en sus servicios consiste típicamente en pedir que el Espíritu afirme la aceptación incondicional del yo. Una campaña promocional de la Iglesia Unitaria tenía este eslogan: en vez de ajustarme a la religión, encontré una religión que se ajusta a mí. Ahora bien, puedes preguntarte, ¿esa clase de religión liviana está confinada a las corrientes marginales del cristianismo? Escucha al pastor de la Iglesia de los Discípulos de Cristo en Indiana. Resume la respuesta de esta manera. Dice, somos una comunidad bíblicamente analfabeta. Él dice que al usar las parábolas de los evangelios, ha tenido que repetir constantemente la historia para que su auditorio pueda comprender el punto. En un artículo reciente en Christianity Today, Robert Patterson se lamenta por lo que se ha denominado la mentalidad Mac cristiana. O sea, la tendencia de armar los servicios de adoración como si fueran un menú de McDonald's, tomando un poquito de aquí, otro poquito de allá, pero sin echar raíces ni asumir un compromiso. Otro escritor observó, la gente visita las congregaciones como si fueran restaurantes y las abandonan si no encuentran nada que les agrade. El pastor de una mega iglesia del sur de California
informa que en sus sermones ha tenido que abandonar muchos de los términos comunes de la teología cristiana. Él dijo, si usamos palabras como redención o conversión, dijo, piensan que estamos hablando de obligaciones. Y muchos de los jóvenes que regresan a la religión consideran que sus vidas privadas están fuera de los límites de los demás creyentes o los clérigos. Por ejemplo, el director asociado de Ministerio de Jóvenes Adultos de Milwaukee expresó, tienen un ojo agudo con los pecados de la sociedad, pero no lo tienen para los pecados individuales. En el mismo artículo de Newsweek se observaba que muchos pastores han borrado la palabra pecado de su lenguaje. La religión liviana ha producido su propia mini doctrina. El periodista destacó, el cielo, en ese credo, es no tener que decirle que no a ti mismo y Dios no tiene que pedirle que digas que estás arrepentido. Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto de aceptar la religión liviana en lugar de la real, en vez de una verdadera comida espiritual? Bien, fíjate que casi todas las cosas en nuestro mundo nos acarician, nos miman. El problema no es tanto nuestra maldad, sino que estamos demasiado cómodos. ¿Qué puede tener la vida de malo para una persona que tiene todas las opciones en la punta de sus dedos por el internet o la televisión, mirándola desde el jacuzzi? Toda clase de entretenimientos desfilan cada día en nuestras casas. Solo tenemos que apuntar el control remoto y ahí está. Es muy fácil tornarse pasivo. La actitud parecería ser, si debemos buscar la verdad o a Dios, por lo menos no nos hagan levantar del sofá. En tanto, otros sonidos seductores a nuestro alrededor, ni siquiera necesitamos ignorar la suave voz de Dios, porque es casi inaudible. Con todas las luces y los brillos que saturan nuestros sentidos, sentimos que las preocupaciones espirituales son poco estimulantes y tendemos a reducirlas al mínimo. Quien quiera hacer sacrificios en el mundo de las enormes tiendas que van de un horizonte al otro, ¿quién quiere hacerlo? Cumple con los requisitos de la decencia básica. Eso es lo que dicen, porque seguramente Dios no espera mucho más en esta época. Ama a los que están cerca de ti, sé leal a tu propia verdad, sigue algunas frases de tarjeta de salutación y estás en la senda. Los mandatos más sagrados, pues no se computan. Queremos solo la moralidad suficiente para pasar el momento o la situación. La nueva religión al paso dice, por favor no estorbes nuestro estilo de vida con todos esos mandatos del monte Sinaí que no son negociables. Necesitamos algo con menos calorías. Incluso una gran cantidad de personas que tienen un estilo de vida totalmente secular han comprado la idea de la religión light, su propia religión liviana. En el fondo de sus mentes todavía piensan que pueden mantener a Dios conforme con unos pocos gestos indicativos. Un prominente obispo británico fue abordado por una anciana después del sermón dominical. Ella trató de expresarle su aprecio por el mensaje, pero las metáforas se le entremezclaron un poco. Obispo le dijo, nunca podrá comprender lo que su servicio significó para mí. Fue como agua para una persona que se está ahogando. Me temo que más y más de nuestros servicios religiosos en la actualidad son como agua para un ahogado. Nuestra cultura se está inundando con actitudes superficiales y valores rebajados. Hemos aguado la moralidad hasta el mínimo, lo mínimo posible. Las personas no necesitan más alimentos espirituales bajos en caloría. No necesitan más religión liviana. Se están ahogando en un mar en caos. Creo que el apóstol Pablo previó un tiempo como este en el que la gente trataría de hacer que la religión se acomode a sus gustos en vez de lo contrario. Escucha lo que él escribió en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pareciera que está describiendo nuestros días. Y pocas personas estos días parecen capaces de digerir la sana doctrina.
Pero si solo escuchamos las cosas que queremos escuchar, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a crecer? En la misma epístola del apóstol Pablo habló de personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, 2 Timoteo 3:7. Nunca pueden alcanzar la verdad. Ese es el defecto fatal de la religión liviana. Sin embargo, voy a sugerir que la Biblia presenta una opción viable a nuestra postura de solo la moralidad imprescindible. Presenta una religión muy diferente de la que adquirimos al paso. Las Escrituras no promocionan una fe liviana, sino una fe que nos llena, que nos salva. La vida del Nuevo Testamento se relaciona con ser llenos del Espíritu. Escucha lo que el apóstol Pablo escribe a sus creyentes en Efesios capítulo 4, versículo 13. Él ora para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La religión del Evangelio es una religión de plenitud. No podemos evitar ese tema en el Nuevo Testamento. Los escritores de la Biblia hablan acerca de ser llenados con su gloria, llenados con su gozo, llenados con sabiduría, llenados con maravillas, llenados con el fruto de la justificación. Los creyentes no tomaban un poco de religión para luego seguir su camino, sino que eran llenos con los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, cortesía, autocontrol. Pero la plenitud no llega por accidente. Es el resultado de un compromiso definido. Podemos ser llenados solo porque nos elevamos hacia Dios. Nada lo expresa con más claridad que la ordenanza que inicia la vida cristiana. ¿Sabes cuál es? El bautismo. Escucha lo que describe, como lo describe San Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, cómo describe este rito. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¡Qué explicación tan clara! Cuando una persona es sumergida en las aguas del bautismo, y no puede ser de otra manera, se identifica con la muerte, la resurrección de Jesucristo. Acepta el sacrificio públicamente y entonces la persona es levantada del agua y se identifica con el Cristo resucitado, el único que puede darle una nueva vida. Por eso es que el bautismo no puede ser de otra manera, porque entonces rompería el simbolismo. En el bautismo nos entregamos completamente a Cristo, tan completamente como lo hizo quien murió y se levantó a nueva vida. La religión del Nuevo Testamento no es algo que se salpica sobre nosotros. No es solo un toquecito de piedad, no, es una inmersión, todas nuestras vidas inmersas en la plenitud de Jesucristo. Es interesante destacar que el mismo periodista que comentó sobre la mentalidad cristiana que prevalece hoy en la actualidad, también señaló que el bautismo se ha convertido en una práctica olvidada, incluso en muchas iglesias evangélicas. Gran cantidad de personas religiosas consideran que son cristianos independientes, que no tienen necesidad de la membresía en una iglesia. El señor Patterson escribió: en este contexto, el bautismo, cuando se lo administra, celebra la fe personal de un individuo antes que la gracia de Dios para unir al candidato con Cristo y en relación con sus hermanos o la iglesia. Una declaración personal de fe no está mal, pero la religión genuina no puede quedar en mis asuntos con Dios. Los compromisos privados tienden a desaparecer cuando las cosas se ponen duras. Necesitamos algo que se llama nuestra fe, un compromiso que compartimos con otros, una creencia que reafirmamos pública y regularmente. Ahora, si hemos de experimentar algo más que la comida rápida de la religión liviana, necesitamos comprometer seriamente nuestras vidas con Jesucristo. La manera de hacerlo nos lo indica el Nuevo Testamento. Es el bautismo.
Y al ser sumergidos en Cristo, comenzamos a experimentar la plenitud de Cristo. Por eso los apóstoles hicieron sus llamados al compromiso absolutamente claros. No había dudas. Escucha a Ananías, el hombre que ayudó a Saulo, el perseguidor, a encontrar a Cristo. Tan pronto como Saulo aceptó los mandatos de Jesús en su vida, Ananías le dijo lo que se encuentra en Hechos capítulo 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Los que hemos estado subsistiendo con la religión light o liviana, necesitamos escuchar estas palabras. ¿Qué estamos esperando? Salgamos de nuestra fe cómoda y superficial, busquemos más que eslóganes, más que las exigencias mínimas. Tomemos el paso del bautismo invocando el nombre de Jesús, no solo como nuestro Salvador, sino también como el Señor de nuestras vidas. Y cuando lo hagamos, ocurrirán cosas maravillosas. Podremos hacer algo hermoso a través de una vida unida a Jesucristo, por medio ahora de un compromiso verdadero. Déjame darte un solo ejemplo. Un pequeño grupo de norteamericanos e indios aucas se reunieron al atardecer en un banco de arena en el río Curaray. Estaban en medio de la selva tropical del Ecuador. Kimo, un pastor auca, comenzó a explicarles el significado del bautismo a 4 adolescentes que se llamaban Steve y Kathy Saint y 2 jóvenes aucas. Les recordó que su inmersión en el agua era un testimonio de la muerte y la resurrección de Cristo. Mientras el abrasador sol tropical producía sombras alargadas en el atardecer, Raquel Saint miró a sus hijos que estaban ingresando al río. Su esposo Nate no podía estar allí para compartir ese momento. Había muerto en ese mismo lugar unos años antes, cuando sus hijos eran muy pequeños. Otros 4 misioneros habían muerto con él, bajo las lanzas de un grupo de aucas, entre los que se encontraba Kimo. El hombre que ahora estaba en el río levantando solemnemente su mano sobre Steve, ahora un joven de 14 años, había levantado su arma con temeridad e ira sobre el padre del muchacho. Había ayudado a matarlo mientras el misionero le rogaba piedad. La tragedia ocurrió poco después de que Nate Saint y sus compañeros habían contactado por primera vez a los aucas, una tribu aislada y muy temida. Habían estado tratando de hacerlo durante algún tiempo, pero no les había resultado fácil por una buena razón. Resulta que anteriormente un sacerdote jesuita había tratado de introducir la fe en la tierra de los aucas y los habían despachado de inmediato. 2 años más tarde, los recolectores de caucho entraron en la selva y quemaron los hogares de los aucas, violaron a sus mujeres y mataron o esclavizaron a los hombres. Si antes habían sido poco amigables, ahora tenían muchas más razones para no serlo. Nate y sus compañeros comenzaron a tirarles regalos a los aucas desde un aeroplano. Les gritaban frases amistosas y consiguieron como respuesta algunas sonrisas y saludos con sus manos. Finalmente decidieron correr el riesgo de un encuentro cara a cara y eligieron para aterrizar un banco de arena al que apodaron Palm Beach. Los hombres sabían que era peligroso. Uno del grupo, Jim Elliot, le dijo a su esposa: si Dios quiere que sea así, estoy listo para morir por la salvación de los aucas. Todas las señales habían sido buenas, pero algo salió mal durante el primer encuentro entre Kimo y sus compañeros de tribu y los misioneros. Los indios tenían muy arraigado el temor de que los extraños vinieran solamente a matarlos y destruirlos, y se vieron forzados a derramar sangre. Ahora, lo más notable es que las 5 viudas de los misioneros no se retiraron de lo que muchos consideraban una tierra de salvajes. Quedaron en el Ecuador con sus hijos y continuaron con los intentos de alcanzar a las tribus en la selva. Las mujeres tenían un compromiso con un evangelio que decía contra todos los pronósticos que esa gente era redimible. Finalmente, una chica auca que había abandonado la tribu se convirtió y regresó a su pueblo para contarles acerca de Jesús y su gran sacrificio.
Un mes más tarde, Raquel Saint y Elizabeth Elliot estaban colgando sus hamacas con los Aucas. Sabían lo que es el compromiso. Esas dos mujeres comenzaron a vivir su perdón día tras día en la aldea de los indígenas, señalándoles la fuente, la expiación de Cristo. Kimo fue uno de los primeros en ver un medio de limpieza espiritual en la sangre de Cristo. Y así llegamos a esa tarde en los bancos del Curaray. Steve y Kathy Saint, dos adolescentes huérfanos, también sabían qué significaba el verdadero compromiso. Fueron ellos los que eligieron a Kimo para que oficiara la ceremonia, entregándolo simbólicamente en los brazos de su Padre Celestial. Las manos del asesino que ahora habían sido limpiadas y transformadas. Después del bautismo, Raquel Saint y Kimo y los 4 adolescentes caminaron hasta las tumbas de los 5 mártires. Cantaron juntos el himno que los 5 hombres habían cantado justo antes de partir para encontrarse con su destino. Descansamos en ti, nuestro escudo y defensor. Tuya es la batalla, tuyo será el loor, cuando atravesemos las puertas de perlado esplendor. Victoriosos, descansaremos por siempre contigo, Señor. En el bautismo, cada uno de nosotros podemos encaminar nuestras vidas hacia las puertas de esplendor. Podemos conseguir nuestro escudo y nuestro defensor. Somos sepultados con Cristo para poder levantarnos a una nueva vida, una vida que incluya el perdón completo y la verdadera transformación. En el bautismo aceptamos un honor completamente inmerecido, la identificación con la muerte heroica de Cristo y su resurrección. Se nos confiere un nuevo título, Hijo de Dios, y se nos considera ahora justos en Cristo. Recibimos todos los derechos y los privilegios del amado Hijo, quien ascendió confiadamente a los cielos y hasta el trono de Dios después de una vida triunfal aquí en la tierra. ¿Por qué no tomamos ese paso? ¿Por qué no haces público tu compromiso? Encuentra al cuerpo de Cristo, a un grupo de creyentes del cual pueda formar parte, y comienza a disfrutar la plenitud de Jesucristo. Decidamos ahora mismo seguir los pasos del Salvador y aceptar la sangre derramada en la cruz del Calvario en nuestros corazones. ¿No quisieras hacerlo ahora? Aquel que habita en protección del Altísimo, bajo su sombra confiado descansará. Pues el Señor es fuerza y poder, y defensor que protege mi ser. Es mi escudo seguro, en quien puedo confiar. Si me librará de pruebas en el camino del vivir, y con su amor el Señor me guiará. Si me librará, Cristo es mi fortaleza, en él confiaré. Cuando el mal me viene a tentar, yo seguro estaré. Cristo es mi fiel amigo, en él tengo paz. En sus brazos confiado estaré.
brazos confiado estaré, pues conmigo Él está. Si Él está, Cristo es mi fortaleza, en Él confiaré. Cuando el mal me viene a tentar, yo seguro estaré. Cristo es mi fiel amigo, en Él tengo paz. En sus brazos confiado estaré, pues conmigo Él está. Oremos. Padre amado, necesitamos más que una religión que sea un accesorio en nuestras vidas. Necesitamos que tú seas el centro. Ayúdanos a hacer que nuestro compromiso con Cristo sea definido y público. Ayúdanos a encontrar una iglesia en la que pueda fructificar ese compromiso. Gracias porque nos permites identificarnos con tu Hijo y recibir sus honores y bendiciones. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Dios te ha hablado hoy a través de su palabra nuevamente. Él tiene algo grande para ti. Aférrate a Jesús y a su palabra y estarás en terreno seguro. Edifica tu vida y tu futuro sobre sus enseñanzas y tendrás la seguridad que tu edificio se mantendrá firme ante las tormentas de la vida. Confiesa públicamente a Jesús a través del bautismo, si no lo has hecho todavía. Y quiero además invitarte a continuar estudiando los mensajes de vida de la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.